Mi nombre es Hilary Walsh, la abogada de New Frontier, de Nueva Frontera, de Inmigracion en Phoenix, Arizona, con mi amiga, la única Sara Luis, a la traducir original. ¿Cómo estás, Sara? Muy bien, muy bien. Hola a todos. ¿Cómo estás tú, abogada? Oh, muy bien. God is good all the time, Es ¿verdad? cierto, es cierto. El Dios es bueno todos los días. Is that Todos how I los say it? días, sí, Todos sí. los días. Sí, sí. Okay. So, hi to everybody watching. We're going to talk about permission today. Hablamos acerca de permisos hoy. Okay. No permisos de inmigración. Permisos en la corazón, en la cabeza, en la familia, en society, no sé, en la comunidad. Okay. Because we live in a structure that requires us to seek permission from lots of different people. And I want to talk about that today. Exacto. Y pronto la abogada ya no va a necesitarme para traducir, pero hoy queremos hablar sobre los permisos en nuestra vida, en nuestra mente, en la familia y cómo todas estas circunstancias juegan a nuestro favor o en contra en pues esta comunidad, esta vida que vivimos. Okay. So much of when I talk about permission, I think women, I can only speak for women. I don't, because I've only ever been one. I've never been a man before, so I can't really speak for men. But I can say that I'm guessing they're similar. That they live in a feeling of needing permission, just like we do, of needing permission to do different things in our lives, and so much of that is tied to our identity. Exacto, entonces la abogada va a hablar sobre las mujeres porque pues ella es mujer y es todo lo que ha sido, pero está segura que eso también le sucede a los hombres y entonces hablamos de como los permisos que tenemos y cómo esto está relacionado con nuestra identidad. Okay. For me, growing up in a very poor family, I mean, I remember my mom and dad shoplifting groceries so that we would have food. There was no church. My husband talks about when he was a kid, his family would go to a church food bank. We lived in the middle of nowhere. There was no church food bank that I know of. Being really poor like that, having one car and living way out in the country, and if you missed the school bus for school, you didn't go to school because it was like a 5-mile walk to the nearest like stop sign. Having permission to have your own business, to run a business, to employ other people and challenge them when you're part of your identity is that you're a poor kid from Kansas. Sometimes you feel like you need permission to be able to do those things. I know I used to. Exacto, entonces la abogada nos habla de que cuando ella era pequeña, su familia era muy pobre, estaban en una comunidad rural en Kansas y recuerda incluso a sus papás haber tomado comida para que tuvieran algo ese día. En cambio, su esposo, por ejemplo, le cuenta que a veces podían ir a una iglesia cercana donde les daban comida, había un banco de comida, entonces eso no había donde ella vivía y era el tipo de situaciones donde si tú te pierdes o se te pasa el bus escolar, ya no podías ir a la escuela porque la parada estaba a más de 5 millas. Entonces, estos permisos de tener tu propio negocio, de tener una firma, de emplear a otras personas y retarlos a romper sus propios permisos, es algo que fue difícil para ella procesar, ya que como era una persona pobre de Kansas, ella no tenía este permiso. And sometimes I feel like I needed permission to not work hard. So I grew up helping my mom clean houses. We cleaned people's houses. We would mow people's yards. We would weed their flower beds. We grew our own food. And so we would, work all day in other people's homes, getting them and their home ready. And then we would go home and have to do the same thing in our home and have to go out in the field and work in our garden. We had a huge garden because there were 6 people in our family and we didn't have money for groceries. So otherwise we were stealing them sometimes. So having permission to not be someone who works hard
and to be someone who works in an office. I had to give myself permission to do that because it was different than my identity told me who I was. Exacto. Entonces, por ejemplo, la abogada recuerda que de pequeña ayudaba a su mamá a limpiar casas. Entonces limpiaban y dejaban listas las casas de otras personas y luego iban a su casa y limpiaban su propia casa, además de trabajar en el jardín, que era muy grande, donde cosechaban su propia comida. De otra manera tenían que tomarla porque eran 6 personas en casa. Entonces, cuando creció, ella tuvo que cambiar esta mentalidad y darse permiso de trabajar en una oficina, que es muy difícil a trabajar en el campo, en las casas, y tuvo que romper este molde y darse permiso de hacer un trabajo diferente. I felt like I needed permission from other people to act and show up the way I like to act and show up. I love being a very direct person. And for a lot of years, I felt like being a direct person made me the B word. And I hated that part of me. And so finally, I realized that I didn't need someone else's permission to just say what I wanted to say. I need to say it with love. But there is an element of me just being me and being okay with that. I had to have permission. I felt like I needed permission from someone else for me just to get to be me. Exacto, entonces otra cosa que con la que tuvo que lidiar es con el permiso a ser uno mismo. Desde joven ella era una persona directa que decía justamente lo que estaba pensando y por muchos años eso le causó un conflicto porque sentía o pensaba que tenía que recibir permiso de otras personas para ser quien ella era, su ser transparente. Y obviamente hay cosas que aprender. Ahora dice lo que piensa y lo dice directamente con amor. Sin embargo, a veces suena muy loco el tener que pedir permiso para ser quien en verdad somos, lo que nos hace únicos. And I think that our clients experience the same thing because they have in their mind, if they're going to be the first person in their family to get a green card, who do you think you are to be the person who's going to be a resident and be a citizen? Who do you think you are that now you're going to go get a job with a work authorization card where you're making double what I make and I work harder than you do? Who do you think you are? And what I want to say is you are you, and you don't need permission from anybody else to just be you. Exacto, entonces creemos que esto le pasa mucho a nuestros clientes, ¿no? Cuando quizás son los primeros en la familia en hacer un trámite y recibir su green card o su ciudadanía y a veces sienten que tienen que recibir permiso de los otros miembros familiares para hacer esto porque sienten un poco como un impostor, ¿no? ¿Quién te crees que eres para recibir esa green card? ¿O quién te crees que eres para recibir un permiso de trabajo e ir y conseguir un trabajo donde vas a ganar el doble que yo, si yo me esfuerzo más, ¿no? Entonces hay esta situación de quién te crees que eres y lo que la abogada quiere decir hoy es, tienes el derecho de ser tú, tienes el derecho de ser libre. Yeah, exactly. Sarah, what are some ways that in your life you felt like you needed permission from someone else and you realized that you were the only one who could give yourself permission? Does anything come to mind for you? Sí, creo que la abogada me pregunta sobre las cosas en las que yo a veces me he dado permiso de hacer cosas y que era algo que yo me estaba poniendo a mí misma. Creo que una de esas cosas fue viajar sola por primera vez. Sentí que tenía que recibir permiso de amigos, de mis padres, de, de familiares para hacer algo que nadie ha hecho antes. Y la verdad es que no, la verdad es que las personas al contrario se muestran muy, me apoyan, me dan su cariño, me esperan con ansias y al final esa mentalidad era autoimpuesta. Yo estaba pensando que no tenía ese permiso de ir y de disfrutar y la verdad es que sí lo tengo. Si hago cosas diferentes a los demás, está bien, esa persona soy yo y me quiero como soy. Yes, I love it. So much of, for me, the thing I have to constantly remind myself about, you may have heard me talk about this, is when we start to feel like we're doing something that might upset someone else, like we're going to become something that might
Like, I'm going to become a flower that's too pretty for the other flowers to be around, so I should stay small. I'm going to rise to a level that's going to make someone else uncomfortable. That's when we start thinking we need permission. Is it okay if I behave this way that I know is good? I'm not saying behave some way that is bad, but I'm going to behave this way. I'm going to go get this job. I'm going to ask for a raise. I'm going to quit my job and go do something that I love. I'm going to do lots and lots of different things that may upset people in my life. And my answer to that is you do not need their permission, and what they think about you is none of your business. Exacto, entonces esto lo he platicado, bueno, la abogada lo ha platicado con la firma en juntas que hemos tenido internamente sobre toda esta situación en la que creemos que hacer algo o mejorar o cambiar o tomar una decisión va a incomodar a alguien más o va a hacerlo sentir menos. Y no está hablando de tener malas actitudes, ¿no? Está hablando de cuando decidimos hacer algo por nosotros mismos que nadie más ha hecho, no tenemos que pensar en qué va a pensar esa persona, porque lo que esa persona piense de nosotros no es de nuestra incumbencia. Ahora sí que no es nuestro problema. Entonces, es importante que tengamos esto en mente, que nosotros somos los que tomamos esas decisiones y a veces nosotros nos detenemos a nosotros mismos. Yeah, absolutely. So when we stop worrying about what other people think about us, and that's basically taking away the permission slip that we're looking for, and we make a decision that no matter what anybody else thinks of me, is this the right decision to make? It really helps us get clear on whether it's a good decision or not. Exacto, entonces cuando nos encontramos en una situación donde hay que tomar una decisión, la pregunta que sí hay que hacernos es, ¿hacer esto me va a hacer feliz a mí? ¿Me va a traer paz? ¿Me va a traer felicidad? Si la respuesta es sí, entonces lo que las otras personas piensen no debe ser tan importante. Esta es la decisión correcta y es algo que nos va a hacer vivir verdaderamente libres. Yes, I love it. So if you are thinking about, I want to honor my family. I know who I am and I know where I came from. But where I came from, it doesn't impact and doesn't decide where I get to go. Where I get to go is only up to God. And so I'm going to open myself up to these possibilities of becoming a lawful permanent resident, of traveling home to see my family, of making more money than anybody in my family has ever made in a month. I'm talking like what people make in my family in a year, I want you to make in a month. And you don't need permission from anybody to do that. If that's the dream you have in your life, then let's figure out a way for you to do that. And it's going to start by getting your papers. Exacto, entonces si la decisión que tú estás batallando ahorita es, ay, no sé si sacar mi residencia, no sé si hacer estas cosas, piensa en todo lo que puedes lograr, piensa en ir de vacaciones a tu país, a donde no has visto a tu familia, piensa en poder manejar sin miedo, piensa en encontrar un trabajo o crecer tu negocio al punto que lo que personas que conoces, incluso tu familia, hace en un año, tú lo puedas hacer en un mes, que puedas llegar a ganar esa cantidad de dinero. Y si es tu sueño, tienes que lograrlo para ti, porque de donde vienes no decide hasta dónde vas o hasta dónde llegas. Eso solo lo hace Dios. Entonces, queremos ayudarte a cumplir esos sueños y el primer paso es ayudarte a obtener tus documentos. Yes. So, you need work permission, but other than that, you need permission to come in the country and be able to leave. But other than that, the only permission you need to be as big and seen and beautiful and loud and expressed and driving the big truck with the shiny rims and all of the things. And if you want to, looking back, I wish my mom had started her own housekeeping company, because she would have been a great boss for housekeepers. She was my boss and she made sure I did a good job, and she was good at training me. Like, stop working for other people if you are not getting treated right by them.
go open your own business. You don't need permission to do that. You can, if you're already working in the United States, I can tell you, we have other videos on our page about how to open your own business. And so you can run all of your taxes through that and bless somebody else by being an amazing boss. I guess what I'm trying to say is you don't need permission from anybody to do anything. You just have to give it to yourself. Exacto, entonces en este caso queremos que tengas, sí necesitas un permiso de trabajo, pero una vez que tengas esto, no necesitas el permiso de nadie para abrir tu propia compañía, para crecer tu compañía, para dejar ese trabajo donde no te tratan bien. Y ella comenta que desearía que su mamá hubiera abierto su propia compañía de limpieza, porque era una gran jefa, entrenaba a las personas como la entrenó a ella y podía haber sido su propia jefa. Sin embargo, si tú quieres ser esa persona, si tú quieres tener tu gran camioneta con sus grandes rines y bendecir a todas estas demás personas con lo que sabes, con lo que puedes enseñar y tener una compañía, tenemos otros videos aquí en nuestro canal de Facebook sobre cómo abrir tu propio negocio, hacer tus taxes, por dónde empezar. Entonces, eso sí lo puedes hacer, no necesitas permiso de nadie. El primer paso es darte a ti mismo ese permiso para soñar y ser libre. Yes, I love it. Thank you so much, Sarah. And Edith, I see your messages, and please send us a message right now so we can talk more in private with you about everything that's going on. I see that you're stressed out and we want to be able to help you. So Edith, please send us a message. And then anybody else who has any questions, I'm going to put up I don't know if I got it here. Here's our phone number. You can call us too. We're here live on Facebook. We'll talk to you right now. Even if you're watching this later and we're not live anymore, we're always on Facebook Messenger. It's a real human being. And we would love to visit with you, or you can call us and we always answer our phone. Exacto. Entonces, la señora Edith que nos está dejando mensajes, por favor, envíenos un mensaje privado. Queremos hablar más en privado sobre su caso. Queremos ver cómo podemos ayudarle. Y si alguien más está viendo este video, ahí está nuestro teléfono. Mándanos un mensaje de Facebook si no estás listo para llamarnos. No importa si estás viendo este video después, siempre hay alguien en nuestro Facebook, un humano real, contestando los mensajes. Y además, llámanos, siempre contestamos nuestro teléfono. Queremos ayudarte a vivir este sueño, a ser libre. Yes, I love it. Thank you so much, Sarah. Hasta luego a todos. Until next time. Thank you. Bye bye.